cómo se pasa de derrotar en la misma postemporada a Tom Brady y a Peyton Manning en su prime a ser el protagonista de la jugada más infame en la historia de la NFL, el bot fumble. Pues hoy te contaremos aquí la historia de Mark Sánchez, el quarterback más mexicano. Just win, baby. Así es, gente de la Espiral Perfecta, hoy nos toca hablar de un poco de historia de la NFL y del quarterback que casi lleva la gloria a los Jets. Pero como toda historia tiene su inicio, primero hablemos de los orígenes de Mark Sánchez, su travesía por la NCAA con los troyanos de la Universidad del Sur de California. Hablemos de su época como colegial para entender el hype por este mariscal de campo y por qué los Jets lo tomaron en la quinta selección global del draft de 2009. Bajo el mando de Pete Carroll, sí, ese que ganó un Super Bowl con los Seahawks de Seattle, y después de haber esperado 2 años en la banca, Sánchez explotó en su único año como titular en USC. Llevó a los troyanos a una victoria dominante en contra de Penn State en el Rose Bowl con marcador de 38-24. Además fue nombrado el MVP de dicho partido. Era inteligente, carismático, guapo y buen jugador de fútbol americano. Ah, claro, también tenía un brazo preciso. El mundo era suyo y la ciudad más grande del mundo estaba mirando. Los Jets de Nueva York, desesperados por una estrella, apostaron todo por él. Le dieron un contrato multimillonario y un apodo a la altura de las expectativas, de Sánchez. La presión era intensa. Salvar a una franquicia en la capital mediática del mundo que no llegaba a postemporada desde 2006. Y contra todo pronóstico, Mark Sánchez lo hizo. Lo que sucedió en sus 2 primeras temporadas es material digno casi de una película. Con un entrenador audaz y ruidoso como Rex Ryan y una defensa monstruosa apodada Ground and Pound, Sánchez no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser un buen administrador del juego y, lo más importante de todo, no cometer errores. Como novato, Mark Sánchez tuvo sus altas y sus bajas en temporada regular, pero llevó a los Jets a postemporada con una marca de 9-7. En aquella temporada lanzó para 2.444 yardas, 12 touchdowns, pero 20 intercepciones. Y su momento más interesante en esa temporada regular fue la victoria por blanqueada de 38-0 a los Raiders, pero no necesariamente por su buena actuación en ese partido, sino porque fue captado por las cámaras de televisión comiéndose un hot dog en el cuarto, cosa que intentó disimular, aunque definitivamente no lo logró. En su momento fue muy criticado por la prensa, pero ahora lo recordamos como una gran anécdota. Pero volviendo a lo más importante, hablemos de la postemporada de 2009, a la que los Jets se lograron colar como comodines, lo que significaba que tendrían que ir de gira durante toda la postemporada. En su primer juego, derrotaron a los Bengals 24-14, con una actuación discreta del quarterback latino, cuyos números fueron 12 pases en 15 intentos para 182 yardas, un touchdown y sin pérdidas de balón. Mark Sánchez y los Jets estaban en la siguiente ronda. Para su segundo juego, le tocaba visitar San Diego y enfrentar a los Cargadores. En esta ocasión tampoco eran los favoritos, pero Mark Sánchez lo volvió a hacer. Este segundo juego fue mucho más cerrado, pero los Jets volvieron a volar alto y ganaron 17-14, con una actuación más bien mediocre de Mark Sánchez, en el que completó 12 de 23 intentos de pase para apenas 100 yardas y una intercepción. Ya en su primera aparición en una final de conferencia desde los tiempos de Vinny Testaverde en 1999, los Jets de Mark Sánchez intentaron otra hazaña, pero terminaron por perder 30-17 en contra de los Colts de Peyton Manning. Si bien el resultado no era lo que esperaban, el quarterback novato había levantado las esperanzas de un equipo que no estaba acostumbrado a los grandes escenarios. Además, la vida le daría una oportunidad de revancha el año siguiente. La temporada de 2010 fue aún mejor para los Jets, que terminaron esta vez con una marca de 11-5, aunque volvieron a quedar en segundo lugar de su división por detrás de los Patriotas. Mark mejoró mucho sus estadísticas y terminó la temporada regular con 3.291 yardas, 17 touchdowns y 13 intercepciones. En los playoffs de 2010, los Jets de nuevo se encontraron con Peyton Manning y sus Colts. Fue una batalla épica que terminó 17-16 a favor de los Jets. A pesar de que Sánchez tuvo un desempeño regular, completando 18 de 31 pases y una intercepción, demostró su madera de líder. Con el tiempo agotándose, orquestó una gran ofensiva que culminó con el pateador Nick Folk conectando un gol de campo que le daba la victoria a su equipo justo cuando el reloj estaba llegando a ceros. La venganza de Mark Sánchez estaba servida, mientras que fue el último partido de Peyton Manning vistiendo el uniforme de los Colts. El siguiente partido llevaba a los Jets a Foxborough para enfrentar a sus archirrivales,
los Patriotas de Nueva Inglaterra de Tom Brady y Bill Belichick. Los Jets eran nuevamente el equipo underdog, pero Mark Sánchez y Rex Ryan tenían otro plan en mente. En una de las más grandes actuaciones de su carrera, Mark Sánchez completó 16 de 25 pases para 194 yardas y 3 anotaciones. Con la victoria, Mark se convertiría en el primer quarterback en derrotar a este par de leyendas en la misma postemporada, hito que solamente logró en años posteriores Joe Flacco. Los Jets jugaron su segunda final de conferencia consecutiva, ahora contra los Steelers. Las cosas no pintaban bien para Mark Sánchez y su equipo, que al medio tiempo iban perdiendo 24-3. Se cuenta que el joven mariscal dio un discurso que motivó a su defensa a no permitir puntos en la segunda mitad. Sin embargo, los Jets terminaron perdiendo ese partido 24-19 y Nueva York se volvió a quedar a las puertas del partido grande. Aunque no había logrado llevar a su equipo al Super Bowl, era un joven con mucho potencial y que ya había demostrado de lo que estaba hecho en los partidos grandes. Era el rey de Nueva York, su sonrisa estaba en todas partes, era una estrella de rock. Parecía que el Super Bowl era una cuestión de tiempo, ¿cierto? La temporada 2011 fue un aviso de lo que se venía para los Jets. Aunque empezaron bien, Mark Sánchez empezó a mostrar inconsistencias. Terminó la temporada con 18 intercepciones y solo 16 touchdowns, y el equipo quedó fuera de los playoffs. Las críticas que antes eran susurros, ahora eran gritos. Y entonces, tal como lo profetizaron los mayas, llegó el fin del mundo para Mark Sánchez en 2012. El equipo, para empezar, trajo a Tim Tebow. Sí, ese Tim Tebow. Unleash Tebow. Let him go. It's time. Turn him loose. Let him play. Let him play. On Sunday. Unleash Tebow. Let him go. It's time. Turn him loose. Let him play. I'm going to church Sunday. Esto creó un circo mediático y minó la confianza del joven quarterback. La ofensiva fue un desastre y todo culminó una noche que vivirá para la infamia para siempre. 22 de noviembre de 2012. Día de Acción de Gracias. Los Jets contra sus archirrivales los Patriotas de Nueva Inglaterra en horario estelar. Ya estaban siendo humillados. Entonces ocurrió lo inimaginable. En una jugada rota, Sánchez tomó el balón y en lugar de simplemente caer, intenta correr hacia adelante, directo hacia la parte trasera de su propio liniero ofensivo, Brandon Moore. El impacto lo hace soltar el balón. Steve Gregory de los Pats lo recoge y corre sin oposición hacia la zona de anotación. Fue absurdo, fue cómico, pero sobre todo fue muy trágico. Esta jugada no solamente fue un error, fue el epitafio de su carrera en Nueva York. Se convirtió en el símbolo de su fracaso y en un chiste nacional. Nunca se recuperó. Una lesión en el hombro en la pretemporada de 2013 selló su destino. The Sánchez había terminado. Lo que siguió fue un viaje por la liga en un intento de redención. Tuvo un breve paso con las Águilas de Filadelfia de Chip Kelly, mostrando destellos de aquel talento que tenía, pero las lesiones y las inconsistencias regresaron. Pasó a ser suplente en Dallas, luego en Chicago y finalmente Washington, donde las lesiones de otros le dieron una última oportunidad, pero el brillo ya se había apagado. Se retiró en 2019. Y bueno, si llegaron hasta aquí se preguntarán, ¿y qué es lo que convierte a Mark Sánchez en mexicano? Admito que hice un poco de trampa con el título del video, pero la verdad es que no fui el único que vendió a Mark Sánchez como mexicano, ¿verdad? Televisora de la Jusco, de la cual no voy a decir su nombre para no meterme en problemas. Entusiasta, líder, entregado, así es Mark Sánchez, primer mexicano en pertenecer a la NFL. Primer mexicano en pertenecer a la NFL. En defensa de Mark Sánchez, sus bisabuelos sí eran mexicanos y provenían de Zacatecas. Además, él admitió públicamente estar orgulloso de sus raíces en múltiples ocasiones. Desde sus épocas universitarias, Mark Sánchez lució con orgullo los colores de México. Aquí se los voy a mostrar en esta imagen que encontramos en las profundidades del internet. Aún no lo ven, ¿cierto? Déjenme acercar un poco más la imagen para que puedan apreciar el protector bucal de Mark, el cual tiene los colores de la bandera mexicana. Esto, dicho sea de paso, le trajo múltiples críticas por nuestros amigos los rednecks allá en Estados Unidos en aquellas épocas. También hay que decir que aprendió a hablar español por su cuenta y ya de adulto, tal como se lo comentó al periodista Tapanava en una entrevista para ESPN. ¿Lo quieren escuchar hablando español? Aquí les voy a dejar esta entrevista que encontré en YouTube. Nuestro equipo es más fuerte de la temporada regular y es importante que El legado de Mark Sánchez. Es fácil recordarlo solo por un momento vergonzoso, pero la historia es mucho más compleja que eso. Durante 2 años fue un ganador al más alto nivel. Demostró un temple que pocos mariscales novatos han tenido. Quizás su historia es una lección sobre cómo una estructura de un equipo es tan importante como el talento del mariscal, o sobre la brutalidad de la presión mediática en Nueva York, o simplemente sobre cómo un momento puede definir una carrera para bien o para mal. Hoy Mark Sánchez ha encontrado una nueva vida como analista de televisión para la cadena Fox, donde su
carisma y su conocimiento sobre el juego vuelven a brillar. La montaña rusa de su vida al fin se detuvo y al final de su viaje, Mark Sánchez parece haber encontrado la paz que The Sanchez, el fenómeno, no pudo tener. Esto fue La Espiral Perfecta. Si quieres ver más videos como este, no olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita y sobre todo dejarnos en comentarios qué videos deberíamos de hacer, sobre qué temas quieren que platiquemos. Nos vemos en el siguiente video.